Amados hermanos y amigos, muy buenos días tengan todos. Iglesia Cristiana Jesucristo de Ciudad de Guatemala les saluda nuevamente. Qué bendición nos permite el Señor celebrar un culto más de esta manera, a través de este medio virtual. Y aunque esperamos con todo nuestro corazón que pronto podamos regresar a nuestros servicios regulares en la iglesia y podamos vernos y abrazarnos, quiero decirles que como siempre hemos hecho, aunque nos reunamos, vamos a seguir transmitiendo nuestros cultos, nuestros servicios a través de este medio, a través de internet, para bendición de todos aquellos que por la distancia o por situaciones de fuerza mayor realmente se les haga imposible asistir a la iglesia. Qué bendición por el internet, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, nuestros niños de escuela dominical ya tuvieron su preciosa lección, su preciosa clase. Espero que los padres de familia estén colaborando con ellos para que ellos no se lo pierdan. Ya estuvimos también alabando y adorando al Señor con el grupo de alabanza, algo que yo acostumbro a hacer todos los domingos. Yo no solo veo a mis hermanos adorar y alabar al Señor, sino que yo lo hago también en casa y espero que ustedes también lo estén haciendo así. Ese es el objetivo realmente. Pero hemos llegado al momento en que nos corresponde escuchar, hermanos, lo que Dios tiene que decirnos hoy a través de su palabra. Así que, hermanos, en la medida de lo posible, les suplico que estemos allí en casa, en reposo, y abramos sobre todo nuestro corazón para recibir todo aquello que el Señor quiera decirnos. Aleluya, esta mañana. Amén. Como de todos es sabido, hemos estado observando los últimos episodios que Israel experimentó en el desierto justo antes de entrar a su herencia, entrar a la tierra de Canaán. Y mientras los estudiamos, estuvimos recibiendo mucho entendimiento de lo que su iglesia espiritualmente estamos viviendo hoy en este tiempo. En esta oportunidad estaremos considerando el siguiente capítulo de la historia de Israel, que a mi gusto es realmente trascendental. El siguiente suceso, hermanos, que Israel experimentó antes de entrar a la tierra fue, fíjese bien, la designación, el nombramiento de su nuevo líder, de Josué. Eso fue el siguiente acontecimiento que le sucedió a Israel en ese último tramo de su caminata por el desierto. Recordémonos que los días de Moisés, hermanos, estaban ya contados. Dios ya le había dicho a Moisés que él no entraría a la tierra. ¿Por qué razón? Por no haber honrado al Señor en las aguas de la rencilla. ¿Se recuerdan cuando perdió la cabeza y rompió el tipo de Cristo en la cruz, golpeando la roca 2 veces? Así que sus días estaban contados, no podría entrar a la tierra. Para una nueva generación entonces de israelitas era necesario un nuevo líder. Y como recordarán, Aarón, el sumo sacerdote, por haber participado en ese exabrupto de Moisés, a estas alturas ya había sido recogido por el Señor allá en el monte Hor. Y su hijo primogénito, Eleazar, lo había ya sucedido, reemplazado pues en el cargo. Le correspondía entonces el turno a Moisés, el turno de delegar su cargo, pues al igual que su hermano Aarón, pronto sería reunido con su pueblo, como allí se menciona. Hermanos, estos hechos en la historia de Israel, como los otros que hemos estado viendo, hermanos, igual, son proféticos para nuestros días. Al igual que Israel,
Nos encontramos, hermanos, en las riberas del Jordán, espiritualmente hablando, y Dios ha estado preparando y levantando en este tiempo a los líderes que llevarán a la iglesia a la conquista de su herencia. Aleluya. Espiritualmente hablando, la iglesia está viviendo ya días de cambio de mandos, de relevo de liderazgo. Es algo que la iglesia debe de entender y tener muy claro. Ahora, en la elección de Josué, hijo de Nun, encontramos un principio bíblico que realmente todos debemos conocer. Cuando de elegir un nuevo líder, hermanos, se trata, sobre todo un liderazgo de esta magnitud, debemos dejar, fíjese bien, que sea Dios quien lo elija y no nosotros. Que esto esté muy claro en nuestro corazón. Hermanos, el liderazgo que Josué asumiría no era cualquier liderazgo. Espiritualmente hablando, podría decirse que es el equivalente a un ministerio primario del Nuevo Testamento. De hecho, a Josué se le compara con un pastor. Lo veremos en un momento. El punto es que la escogencia, hermanos, de un liderazgo de este nivel debe ser estrictamente de Dios, no de los hombres. Pregunto, ¿quién elige los ministerios primarios? ¿Quién los elige? Mire lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo, o sea Cristo, porque ese es el contexto, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién los escoge? Cristo, dice allí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sobre la elección del sumo sacerdote Aarón, del cual hemos estado hablando mucho últimamente, otro ministerio pero muy importante, imagínense ustedes, sumo sacerdote. ¿Qué nos dice Pablo al respecto? Ahí en Hebreos capítulo 5 y versículo 4. Pablo dice, y nadie toma para sí esta honra, nadie, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Se recuerda? Coré quiso autoproclamarse tal vez el sumo sacerdote, pero mira lo que le pasó. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Aarón sí fue llamado por Dios. Así lo dice allí. Y como vimos en su momento, hermanos, fue Dios quien eligió también a Eleazar, el hijo de Aarón, para suceder a su padre ahí en el oficio de sumo sacerdote. Esto lo vemos ahí en Números capítulo 20, versículo 25 y 26. Dios le dijo a Moisés en el verso 25, toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas ¿a quién? A Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Claramente vemos entonces que fue Dios quien escogió a Aarón, pero fue Dios también que escogió a su hijo Eleazar para que le sucediera en el cargo de sumo sacerdote. ¿Se acuerdan ustedes de la elección de Bernabé y de Saulo de Tarso al apostolado? ¿Se recuerdan? Dice Hechos, capítulo 13 y versículo 1 en adelante, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Sigue diciendo el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo
¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Claramente vemos que es Dios el que elige a sus ministros, a sus siervos. Por eso Pablo podía decir, hermanos, con propiedad, cuando escribe a los Gálatas, ahí en el capítulo 1 de Gálatas y versículo 1, Pablo apóstol, pero mire lo que sigue diciendo, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Se da cuenta? Pablo no fue nombrado apóstol por los hombres, ni enviado por los hombres, como acabamos de leer, sino por el mismo Padre, por el mismo Señor Jesucristo, así lo dice ahí, y como vimos en Hechos, por el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Dios, Trino, escogió a Pablo para el ministerio. Mis amados, qué daño, de veras, qué daño han hecho a la iglesia aquellos que se han autonombrado como pastores o apóstoles, qué sé yo, o los nombran los hombres, ¿verdad? En esos cargos importantes, ¿entiende? Hermano, esto es realmente serio. En nuestra experiencia de más de 40 años en el ministerio, hemos visto con mucha preocupación, con mucha tristeza, como iglesias que en su momento de veras fueron tremendas, fueron preciosas de verdad, han terminado fraccionadas, han terminado disueltas, porque después de la muerte de su líder o fundador, alguno o algunos de los líderes se han autoelegido o los eligieron sus simpatizantes de la congregación. El punto es que ellos nunca oyeron a Dios. Resultado, división. Resultado, confusión, oprobio, mal testimonio. De veras, un desastre. Mucho daño le han causado al cuerpo de Cristo aquellos que se autoproclaman con un ministerio importante o que algunos hombres los proclaman de esa manera. Hermanos, eso es terrible. Si algo está claro en la Biblia es eso. El liderazgo, sobre todo primario, debe ser elegido por Dios, no por los hombres, no por los hombres. Y en el caso, hermanos, de Josué, la evidencia de esa verdad es muy clara. ¿Sabe? Josué en lo natural no tenía por dónde, de veras, no tenía por dónde llegar a ser el sustituto de Moisés, humanamente hablando. Y si somos honestos, ese es el gran problema muchas veces. Ese es el gran problema. Los hombres con frecuencia vemos lo exterior, vemos la apariencia, vemos las cualidades humanas que pueda tener esa persona. Pero eso no es lo que Dios ve. ¿Se recuerdan cuando David fue escogido por Dios como el nuevo rey de Israel para suceder a Saúl? Hermanos, hasta Samuel, el gran profeta Samuel se equivocó. Hasta él se equivocó. Cuando Samuel vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, dijo ahí en 1 de Samuel, capítulo 16 y verso 6, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Mire, se equivocó. Él dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Pero Dios le contestó en el verso 7, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón.
el corazón. Y para no hacerles, hermanos, larga la historia, desfilaron Abinadab, Sama, en fin, los 7 hermanos mayores de David. Pero Dios no escogió a ninguno de ellos, Así que a petición del profeta Samuel fue llamado David, quien estaba apacentando las ovejas de la familia. Y cuando llegó David, Jehová dijo al profeta inmediatamente, le dijo a Samuel, en 1 Samuel 16:12, levántate. ¿Y qué? Y úngelo, porque este es, gloria al Señor. Hermanos, así es el asunto. En la lógica humana, David jamás hubiera calificado para ser el rey de Israel. Igual Josué. Humanamente Josué jamás hubiera calificado para un puesto de ese calibre, de esa magnitud. Ni siquiera tenía parentesco con Moisés. Moisés era un levita, eran de tribus diferentes, pues. Josué era de la tribu de Efraín. Hermanos, la relación que Josué tenía con Moisés era realmente la de ser su criado, su siervo, nada más. Saben, Moisés tenía hijos capaces como para heredar su liderazgo. Sin embargo, hay algo que muchos, sobre todo pastores, no han entendido. Que Dios tenga misericordia de nosotros los pastores. Existe una gran diferencia entre heredar la fe y heredar un ministerio. Repito, existe una diferencia entre heredar la fe y heredar un ministerio. Sin duda, hermanos, Moisés heredó su fe y su herencia espiritual a sus hijos. Perfecto. Pero cuando de elegir sustituto se trató, se hizo él a un lado. Se hizo a un lado y permitió que fuera Dios el que eligiera al que heredaría su manto, su ministerio. ¡Qué tremendo! Nuestra responsabilidad, hermanos, como líderes, es heredar, fíjese bien, a nuestros hijos lo espiritual, nuestra fe, todo lo de Dios. Sin embargo, necesitamos entender que es Dios quien concede los ministerios en la iglesia, a la iglesia, como a Él le place. Es Dios, hermanos, el que concede realmente en la iglesia los ministerios, no el hombre. Nosotros no somos los que elegimos al que nos va a suceder en nuestro cargo, sino Dios. Por supuesto, es bueno subrayar aquí que muchas veces, Dios sí elige a algún hijo o familiar del líder. Eso es muy bueno subrayarlo. Pero debemos entender que esto no es una regla. Claramente vemos aquí que en el caso de Moisés no fueron ni Gerson ni Eliezer, sus 2 hijos, algunos de sus 2 hijos, los elegidos, sino fue Josué, de otra tribu, de la tribu de Efraín. El siervo. Hermanos, esto dice mucho de lo desinteresado que era Moisés. Es algo que vamos a ver más adelante. Podríamos decir entonces, en términos modernos, que Josué no era un líder prominente, digamos como un predicador o un anciano de la iglesia, si lo pasamos, digamos, a nuestros días, o un copastor, o un hijo de pastor, incluso, etcétera. Más bien era como un servidor, como un diácono. Recordémonos que diácono es, según el griego original, siervo o sirviente. Eso es lo que nos dice el griego, diáconos. Hermanos, esto de veras debe animar a los servidores, a los diáconos, aleluya, los debe de animar. Bendito sea el nombre del Señor. Envío un saludo a nuestros diáconos y servidores y servidoras de la iglesia, muy cariñoso, de veras
les amo y les extraño y aprecio mucho el trabajo que ustedes están haciendo y que esto les anime de verdad. Cristo, hermanos, claramente enseñó que si queremos ser grandes, tenemos que servir. Tenemos que servir. Hermanos, así es el asunto. Y Él mismo, Cristo, se pone de ejemplo. Miren lo que dice Mateo capítulo 20 y versículo 25 en adelante. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Verso 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, que dice, vuestro servidor. Verso 27. Y el que quiera ser, ¿qué? El primero entre vosotros, que dice, será vuestro siervo. Gloria al Señor. Verso 28. Y ahora Él se pone como ejemplo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria al Señor. ¿Se recuerdan de los diáconos Esteban y Felipe? Estos dos de aquellos 7 que Dios levantó. Hermanos, de servidores de mesas. Fueron promovidos a grandes ministerios en realidad. De servidores de mesas, Dios los promovió a tener grandes ministerios. Hermanos, Esteban fue usado a tal grado por el Señor que tuvo el gran honor de convertirse en el primer mártir de la iglesia. Murió apedreado porque no soportaron la palabra que él predicaba, la palabra de exhortación. No soportaron la unción que fluía a través de él cuando él predicaba. Crujían los dientes de oírlo, miraban su rostro como el rostro de un ángel tremendo y lo terminaron apedreando. ¡Qué honor, de veras! Y Felipe igual. Su servicio como diácono, hermanos, realmente fue lo que lo catapultó al ministerio de evangelista. Felipe, hermanos, revolucionó Samaria. Milagros, sanidades, liberaciones, conversión, de todo hubo en Samaria gracias al ministerio de Felipe, el diácono. Gloria al Señor, que se convirtió en un gran evangelista. Mis amados, Moisés no se imaginaba que Josué, su siervo, su diácono, pues, era el elegido para ser su sucesor. O sea, el pastor principal, pues, si lo ponemos en nuestros días. Fue hasta cuando Moisés recibió la noticia que iba a morir que Dios le informó que Josué era quien lo iba a sustituir. Claramente vemos que fue Dios el que lo eligió. Veamos cómo se nos narra en el capítulo 27 de Números, versículos 12 en adelante. Leamos, por favor. Dice el verso 12: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarín. Ay Dios, me pongo en los zapatos de Moisés. Sube a este monte Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Verso 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, mire, callada la boca, no reclamó, no dijo nada. Aceptó lo que Dios estaba disponiendo en ese momento. Y mire qué corazón el de Moisés. Verso 16. Ponga, ¿quién?
Jehová. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, fíjese bien, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Aquí vemos claramente que Moisés no sabía quién era el que le iba a suceder. Estaba pidiéndole a Dios. Él hablaba cara a cara con Dios. Estaba pidiéndole a Dios que pusiera un varón que dirigiera al pueblo de Israel en lugar de él. ¿Ok? Verso 18. Y Jehová dijo a Moisés, aleluya, toma a Josué, hijo de Nun. Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Verso 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Verso 22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Hermanos, subrayo, el liderazgo lo escoge Dios. Lo subrayo nuevamente, el liderazgo lo escoge Dios, no el hombre. ¿Sabe? Hoy se habla mucho de preparar líderes. Se habla mucho de eso y de dejar sucesores. Yo particularmente estoy de acuerdo con eso. Lo estamos haciendo, por supuesto, pero no debemos olvidarnos de que a la hora de la escogencia para un ministerio debemos dejar que sea Dios el que los elija, el que lo elija y no nosotros. Gracias a Dios. Doy al Señor gracias por el IBJ. Creo que todos debieran estudiar la palabra del Señor y prepararse ministerialmente y estar listos. Sin embargo, todos los alumnos deben entender, fíjese bien, que ninguna licenciatura en teología o maestría o doctorado en teología califica a nadie para ser un apóstol o un profeta o un evangelista o un pastor o un maestro. Esos grados solo los otorga Dios. La elección de un ministerio es, hermanos, que quede claro, una prerrogativa divina, una prerrogativa de Dios. Ahora, aunque la designación de un nuevo líder siempre debe ser de Dios, sin duda, fíjese bien, las características que Moisés le pide a Dios para su sustituto nos pueden ayudar a conocer el perfil de aquellos que Dios está escogiendo ya como caudillos y que liderarán la conquista de la herencia en el gran avivamiento mundial que pronto viene. Gloria al Señor. Veamos nuevamente 27 de Números, versos 16 y 17. Ponga Jehová, Moisés está hablando, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor.
En primer lugar, claramente vemos aquí lo que hemos estado diciendo. Moisés está pidiendo que sea Dios el que lo escoja. El líder tiene que ser puesto por Dios. Moisés dice, ponga Jehová, ponga Jehová. No debe ser entonces elegido democráticamente como muchas veces se hace ahora en las iglesias. En segundo lugar, dice ahí que debe ser un varón. Un varón. Esto nos muestra que además que debe ser un hombre, el líder, debe también ser solo uno, no varios, no varios. Ahí dice un varón, un hombre y solo uno, no varios. ¿Sabe? Aunque es importantísimo que el líder trabaje en equipo, yo así lo hago. En las 4 iglesias que Dios me ha permitido trabajar, siempre he trabajado con ancianos, con líderes alrededor mío. Hermanos, pero aunque es importantísimo que el líder trabaje con un equipo, es claro que debe haber un líder principal, no varios, no varios. Sé de iglesias dirigidas por un grupo de ancianos sin pastor, todos con el mismo rango. Resultado, nada bueno, nada bueno. ¿Por qué? Porque sencillo, no es bíblico, no es lo que Dios ha establecido en su palabra. Y nos sigue diciendo que un varón sobre la congregación, sobre la congregación. En otras palabras, debe tener plena autoridad sobre la congregación. Además, también debe ser un ejemplo, un modelo a seguir, debe ir espiritualmente delante de las ovejas para guiarlas. En lo natural, hermanos, el pastor siempre debe inspeccionar antes el terreno hacia dónde va a llevar a las ovejas. Y cuando se ha cerciorado que no hay ningún peligro, que no hay depredadores, que no hay malas hierbas en ese lugar que puedan hacerle daño a las ovejas, entonces las introduce en ese nuevo lugar, ya con confianza. Exactamente así es en lo espiritual. El líder debe ser el primero en exponerse o pasar por las diferentes experiencias. Y ya que las ha experimentado, entonces introducir al pueblo a eso. Ahí dice en el verso 17 que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Hermanos, yo no sé si ustedes ven las cosas como yo las veo. Pero Moisés, aunque no sabía quién lo iba a sustituir, mire qué conocimiento tenía él de Dios y qué relación. Pensaban igual. Aunque él no sabía quién lo iba a sustituir, pues por eso se lo estaba pidiendo a Dios. En realidad, en su petición, Moisés estaba describiendo a Josué. Describiendo a Josué. Hermanos, no tenemos tiempo para estudiar toda la vida de Josué, pero es claro que Josué encaja perfectamente con el perfil del líder que Moisés le estaba pidiendo a Dios para que lo sustituyera. Josué, 40 años antes, había mostrado su bravura, saliendo ¿qué? Delante del pueblo en la guerra contra Amalek. Eso lo encuentra usted en Éxodo 17, no lo vamos a citar. Josué, como lo hace también un buen pastor, 38 años antes, ¿entiende? 38 años antes también mostró visión cuando salió delante del pueblo a la tierra de Canaán a investigarla y a evaluarla. Eso está en Números 14. Estaba entonces ya listo para introducir a
la congregación a ese lugar, porque ya había ido a evaluar y a investigar, había ido delante. Josué también en lo espiritual entraba a la presencia de Dios antes que el pueblo allí en el tabernáculo. Y ojo a esto, a pesar de que no era levita. Mire lo que dice Éxodo capítulo 33 y versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Gloria al Señor. Qué relación, ¿verdad? La de Moisés. Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero ¿qué? El joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Sabe? Dios me ha concedido el gran privilegio de impartir ese curso del libro de Josué en el Instituto Bíblico. ¿Qué les puedo decir? Es realmente maravilloso. Los animo a todos a estudiar ese libro hoy más que nunca. El pastor Norman Holmes escribió de veras un precioso comentario sobre ese libro de Josué, que se los recomiendo también. Espiritualmente, hermanos, estamos a punto de que la historia de Josué y la conquista sean una realidad, hermanos, finalmente en la iglesia durante el gran avivamiento. En realidad, ese libro es una obligación, hermanos, leerlo en estos días. Debemos estudiarlo para saber qué hacer y qué no hacer durante el gran avivamiento que viene. Gloria al Señor. Ahora, es muy interesante el título con el que Moisés se refiere a Dios cuando le está pidiendo un sucesor. Muy interesante. Él dice, ponga Jehová, fíjese bien, Dios de los espíritus de toda carne. Dios de los espíritus de toda carne. En otras palabras, escoge tú, está diciendo, escoge tú, Señor, entre esos 601,730 espíritus humanos que van a entrar a la tierra, un varón con el espíritu correcto para que me sustituya. Eso es lo que está prácticamente pidiendo Moisés. Y es por eso que Dios le contesta ahí en el capítulo 27 de Números y verso 18, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual, ¿qué dice? Hay espíritu. Eso, hermanos, sí que es revelador. ¿Qué revelador es esto? En realidad, tanto Moisés como Dios nos están mostrando, hermanos, que finalmente lo más importante en un líder es su espíritu. Las características de Josué definitivamente eran muy importantes. Sin embargo, la más importante y la que define a aquellos que liderarán en el gran avivamiento que viene e introducirán a la iglesia a su herencia son aquellos que su espíritu, hermanos, es el correcto. Dios lo único que le dijo a Moisés fue varón en el cual hay espíritu. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, creo que Dios nos está dando aquí la clave más importante para un verdadero liderazgo. Tener el espíritu correcto. De hecho, ese criterio que Dios tenía de Josué, también lo tuvo de Caleb, el compañero de Josué. Dios también había dicho de Caleb 38 años antes, ahí en Números capítulo 14 y versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, que dice, otro espíritu,
y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Gloria al Señor. Qué tremendo, tremendo esto. Sin duda, además del Espíritu Santo que estaba sobre Josué y sobre Caleb, sobre ellos, el espíritu de estos dos hombres era diferente al del resto del pueblo. Era el espíritu correcto. Ellos no se dejaron contaminar en la rebelión de todo el pueblo. El resto del pueblo se había dejado influenciar por un espíritu incorrecto, por un espíritu malo, un espíritu de desobediencia, de rebelión, que se rebelaba a Dios y a la autoridad establecida por Dios. Miren lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 2 y versículo 2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que sigue diciendo el espíritu, que ahora obra en los hijos de desobediencia. Hermano, cuidado, cuidado. El príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, que opera en el mundo de donde usted y yo hemos salido, no opera solo en el mundo, también obra, como aquí dice, en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Cuidado, cuidado. Ese mal espíritu es muy sutil, hermanos. Es poderoso. Es poderoso. Fíjese que a diferencia de Josué y Caleb, Moisés mismo, como ya hemos visto en un momento realmente infeliz de su vida, al final de su vida, fue influenciado por ese espíritu de rebelión, tristemente. Dice el Salmo 106, versos 32 y 33, escrituras que ya hemos citado en las pláticas anteriores, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Mire qué tremendo. Porque hicieron ¿qué? Revelar su espíritu. Hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Esto sí que es tremendo. Por esa causa, hermanos, no entró Moisés a la tierra. Su espíritu claramente fue contaminado. El espíritu de rebelión de toda esa gente afectó a Moisés y eso le estorbó para que él entrara a la tierra. ¿Se recuerdan lo que Cristo les dijo a Jacob y a Juan? Estos famosos hijos del trueno, los Boanerges, cuando querían ellos, hermanos, que fuego del cielo cayera sobre los samaritanos porque no los habían dejado pasar por su territorio. Hermanos, ¿qué fue lo que Cristo les dijo a ellos? Cristo les dijo en el capítulo 9 de Lucas y versos 55 y 56, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Verso 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hermano líder o hermano que pretende un liderazgo, le pregunto, ¿y usted? ¿De qué espíritu es? ¿De qué espíritu es? ¿Qué espíritu lo está influenciando o lo está gobernando? ¿Lo está influenciando, gobernando el Espíritu Santo o otro espíritu? Un espíritu quizá de molestia, de desobediencia, de rebelión. ¿Qué espíritu le está influenciando a usted? ¿De qué espíritu es? Hermanos, tener el espíritu correcto
o diferente al resto significa estar bajo la influencia del Espíritu Santo y no bajo la influencia de los espíritus no regenerados, de los inconversos, o la influencia de espíritus incluso malignos que operan en los rebeldes y los desobedientes. Eso es tener un espíritu correcto. Un espíritu correcto es creerle a Él y no a la razón humana. Un espíritu correcto es tener la actitud buena, la actitud correcta. Faraón dijo de José, fíjese, el mismo Faraón, pagano, miren lo que dijo de José, porque ellos lo reconocen en el capítulo 41 de Génesis y verso 38. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? Hablando de José. Faraón está diciendo esto, en quien esté el Espíritu de Dios. ¡Qué tremendo! Y veamos a otros dos reyes paganos, el rey Nabucodonosor y el rey Belsasar. Mire cómo se expresan de Daniel. Mire lo que dice. Ellos dijeron, ambos dijeron, en el capítulo 4 de Daniel y versículo 8, y en el capítulo 5 de Daniel y versículo 14, que en Daniel habitaba el Espíritu de los dioses santos. A su manera, ellos estaban reconociendo que era diferente el espíritu de Daniel al de el resto de la gente. Ahora, ¿cómo obtuvo, hermanos, Josué ese espíritu? Bueno, ya mencionamos que Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Él amaba estar en la presencia del Señor. Leamos nuevamente esa escritura, hermanos, porque me parece que es clave para aquellos que Dios está escogiendo para liderar en el avivamiento. Allí obtuvo Josué ese espíritu. Mire, Éxodo capítulo 33 y versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aleluya. Indudablemente, hermanos, la unción del Espíritu que Josué tenía, la obtenía de esos largos tiempos que pasaba en la presencia manifiesta de Dios allí en el tabernáculo. Ok, pero veamos ahora las instrucciones que Dios le da a Moisés para ordenar a Josué. Veámoslas porque nos dan luz acerca de cómo deben realizarse las ordenaciones ministeriales. Dice el 27 de Números y verso 18 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Verso 19. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Verso 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Verso 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrá y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Verso 22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y toda la congregación. Verso 23. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Gloria al Señor. Hermanos, aunque como vimos, Josué ya tenía un buen espíritu, era necesario que obtuviera además
de la unción que había recibido él directamente de Dios, también la unción transmitida por aquel que lo ordenaría como caudillo. Además de la unción que él ya tenía, debía recibir también la unción transmitida por Moisés, que lo estaba ordenando como el nuevo caudillo. Fue necesario que a Josué se le entregara delante de toda la congregación el cargo, la autoridad, la dignidad de Moisés, la facultad incluso de consultar la voluntad de Dios a través del Urim en presencia del sacerdote Eleazar. Y por supuesto también la unción, Mire lo que dice el capítulo 34 de Deuteronomio y versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Gloria al Señor. Qué lindo de verdad. Hermanos, lo que Dios le mandó a hacer a Moisés con Josué es sin duda el orden correcto de Dios para instalar a alguien para el ministerio. Lo ideal es que cada hermano que va a ser establecido en un cargo significativo como pastor u otro ministerio importante tenga, hermanos, alguna ceremonia de ordenación similar a esta. Es muy importante. Ahora, permítanme añadir algo importante. El detalle de la imposición de manos que aquí se menciona es algo, hermanos, que no debemos de ninguna manera pasar por alto. Pablo nos muestra, hermanos, en el Nuevo Testamento la importancia de esa práctica al incluir dentro de las enseñanzas básicas, fundamentales de la iglesia, la doctrina de la imposición de manos. En Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y que más sigue diciendo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La imposición de las manos es una doctrina fundamental de la iglesia. Hermanos, lamentablemente gran parte de la iglesia ignora todo lo que la Biblia dice acerca de esa doctrina. Y por eso se cometen muchos desaciertos. Cuando, hermanos, la imposición de manos se hace en el orden correcto, realmente es una gran bendición. Como vemos en este caso, en el caso de Moisés con Josué. También Timoteo recibió su ordenación de una manera similar. Él incluso recibió dones del Espíritu Santo a través de la imposición de manos, a través del presbiterio. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Gloria al Señor. Jesús también, hermanos, practicó la imposición de manos para orar por los niños, para sanar a los enfermos, en fin. La imposición de manos, hermanos, cuando se hace en el orden correcto, es una gran bendición. A través de la imposición de manos, también se bendicen, como vimos, niños, se ministra sanidad, se ministra liberación, se ministra el bautismo en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero cuando se hace de la manera indebida, hermanos, realmente la imposición de manos es muy peligrosa. Debemos, hermanos, tener mucho cuidado, porque hoy andan muchos ahí ofrecidos, digo yo, imponiéndole manos a todos. Y esto, hermanos, está totalmente fuera de orden. La verdad, son solo los líderes ordenados y establecidos por Dios
los autorizados para imponer manos sobre otras personas, o aquellos que sus pastores los han delegado para eso, nadie más. Hoy hay muchos que ni tienen un ministerio genuino, ni andan bien con Dios, y quizá hasta tengan demonios, pero andan ahí imponiendo manos a todo el mundo. Y lógicamente lo que les van a transmitir a esas personas a quienes ellos les imponen las manos es lo que son, lo que tienen, sus propios pecados o los demonios que ellos tienen, ¿entiende? Hermanos, cuidado, porque en la imposición de manos hay transferencia de espíritus, tanto para bien, como estuvimos viendo, o para mal, dependiendo quién sea el que esté imponiendo las manos. Incluso, hermanos, aquellos que sí estamos facultados para hacerlo, debemos ser muy cautelosos. Dice Pablo que no debemos imponer las manos con ligereza a cualquiera, sobre todo a aquellos que no andan bien con Dios. Mire lo que Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 5 y verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, dice, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Se da cuenta? Realmente, hermanos, no tengo tiempo para rastrear esta doctrina en las Escrituras. Es una doctrina fundamental, pero no tengo tiempo para eso, hermanos. Para eso tenemos, gloria al Señor, la clase de doctrina. Hermanos, no se pierdan por el amor de Dios la clase de doctrina con el pastor Franco. Hermanos, todos debemos saber lo que realmente creemos. Bien, lo debemos de saber bien. Debemos tener bases bíblicas bien claras. Debemos estar claros en lo que creemos, sobre todo ahora que se oye, hermanos, de todo. Un último detalle. También debemos destacar, hermanos, en esta ordenación oficial de Josué, la gran humildad. Hay que destacar eso. La gran humildad, la gran abnegación, aceptación que tuvo tanto Moisés como su familia, sus hijos, ¿entiende? Su familia, al cederle tan importante puesto a Josué, quien realmente solo era el sirviente de la familia. No se registra en la Biblia ningún tipo de reclamo de nadie. Esto dice mucho, hermanos, de lo piadosos que eran estos hombres. Esto realmente es madurez. Esto es desinterés personal. Hermanos, Moisés antepuso la obra de Dios antes que a su familia, Y así, hermanos, debe de ser. Los líderes tienen que aprender que la iglesia es de Él y no de nosotros. Todos los líderes tenemos que aprender eso. Él decide a quién va a poner de pastor y no nosotros. Termino. En esta recta final de nuestra caminata por el desierto, justo antes de entrar a nuestra herencia, tal y como sucedió con Israel, antes de entrar a la tierra, hermanos, estamos viviendo espiritualmente cambio de generación y cambio de mandos. Con respecto a cambio de generación, Dios en este tiempo ya está definiendo quiénes conformarán la nueva generación que va a entrar a la tierra, que va a obtener la herencia. La última limpieza ya está siendo llevada a cabo, como estuvimos viendo la última vez. Los fornicarios, los adúlteros, los idólatras que abrazaron la doctrina de Balaán están, hermanos, siendo ya removidos del genuino pueblo de Dios. Y el censo de los que sí entrarán a la herencia ya está empezando a hacerse. Aleluya. Nosotros realmente decidimos a qué generación queremos pertenecer. A la del primer censo, que quedó postrada en el desierto por su
incredulidad, desobediencia, rebelión, o a la del último censo, a la que sí entró. Nosotros decidimos si entramos o no a nuestra herencia. Pablo dice que la promesa de entrar a su reposo sigue vigente todavía para nosotros. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando. Y con respecto al cambio de liderazgo, igual, Dios ya lo está realizando. El sacerdocio ya está siendo cambiado. Se recuerdan en figura Eleazar sustituyendo a Aarón. Y con respecto al liderazgo de gobierno o político, Dios está empezando a ordenar a los nuevos caudillos también, hoy representados en Josué. Si usted, mi hermano, realmente ha sido un soldado valiente como Josué, si usted ha sido un siervo humilde como Josué, si usted ha apoyado a su líder, a su Moisés, pues siempre como Josué, si usted es alguien que ama y permanece en la presencia de Dios como Josué en el tabernáculo, y sobre todo si su actitud y su espíritu ha sido diferente al de los demás, como lo fue el de Josué, le tengo buenas noticias. No se sorprenda si Dios lo elige para ser uno de los líderes que Dios usará para introducir a toda esta nueva generación a su herencia en el gran avivamiento que pronto viene. Gloria al Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Qué bendición me ha permitido el Señor comunicar la palabra del Señor. Espero que la hayan recibido y hayan aprendido algo de parte del Señor. Amén.